Bueno, el Consejo Nacional de la Empresa Privada se pronunció acerca de esta nueva estrategia del gobierno con tratar de evitar que siga el avance o el aumento del repunte de los casos de COVID-19. Con nosotros se encuentra Jorge Lara, él es presidente de la CAPAC, de la Cámara Panameña de la Construcción. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a toda su teleaudiencia. El gremio del sector privado se pronunció por esta situación, por esta estrategia que dice el gobierno nacional que ayudará a disminuir este repunte de casos de COVID-19. Sin embargo, todavía para el sector privado no queda esto bien claro, tomando en cuenta toda esta situación, también todos estos cierres que se van a dar. ¿Cuál es la posición que tiene, por ejemplo, la CAPAC frente a este anuncio del gobierno? Gracias. Mira, nosotros quedamos realmente muy sorprendidos y muy preocupados por los anuncios hechos el domingo pasado, porque realmente nos agarró por sorpresa. Nosotros hemos repetido en muchas ocasiones y hemos pedido participación en todas estas medidas que el gobierno va a tomar, porque estamos trabajando y siendo consultados desde el 29 de junio, trabajando reunión semana tras semana. Entonces nos agarró realmente por sorpresa una medida como esta cuando se nos había venido diciendo de que el país estaba preparado ante un repunte de casos. Yo quiero dejar claro que para nosotros realmente la salud como gremio empresarial y para todos el sector económico que a los gremios aglutinados en el CONEP, la salud de la población es importante. Y se habla mucho de que el poder económico triunfa y que el poder económico está molesto por la medida de cierre. Lo que entendemos la medida de salud, pero tenemos que programarla, organizarla. Nosotros estamos frente a una cuarentena ahora mismo que nosotros no sabemos qué resultados va a tener próximamente y cómo la vamos a controlar y si va a tener efectos realmente. Ayer tuvimos en los noticieros tuvimos 4.500 casos nuevos de contagio, habiendo tenido una cuarentena de 3 días. Si nosotros preguntamos a los gremios médicos, nos dicen que eso no son cifras realmente de ayer, día 29, sino que son cifras de 3 o 4 días antes. Entonces, pareciera que la cuarentena no es la solución efectiva. La solución efectiva está en educar a la población en las medidas de higiene dictadas por el MINSA y un seguimiento exhaustivo de esas medidas y con la debida certeza del castigo a quien incumple. Nosotros en CAPAC, como dije ayer, nosotros recibimos un estandarte el 7 de septiembre pasado cuando se hizo la reapertura económica del país. Y se dijo muy claro de que de este sector construcción dependía cómo se comportaban el resto y se abrían las otras actividades económicas. Nosotros hemos sido muy cuidadosos del manejo con nuestros trabajadores. ¿Cómo creen ustedes que le cae la noticia a todo el sector construcción, incluyendo los trabajadores, cuando se anuncia un cierre de 14 días, después que hemos estado diciendo que el país está preparado, seguimos repitiendo que estamos preparados para un repunte de contagios con una capacidad hospitalaria que se nos viene diciendo, anunciando, y ahora no existe? Ingeniero, precisamente Entonces quería llegar. tenemos que buscar ese balance entre las dos cuestiones, entre la economía y la salud. Y eso es lo que estamos pidiendo, que trabajemos juntos para poder llegar claro y qué va a pasar el 14 de enero, hacia dónde vamos. Nosotros Porque queremos saber realmente qué programación tiene el MINSA. el CONEP pide una estrategia coherente. Todas las empresas agremiadas al CONEP lo que piden es una estrategia coherente por parte del gobierno. Y quería llegar a ese punto. Hemos observado los distintos cierres de calles que se han dado en los últimos días, precisamente porque el sector de la construcción pide que sean reintegrados a su trabajo y también que sean reintegradas todas estos proyectos de construcción. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué cantidad de proyectos de construcción todavía no han podido abrir? Mire, realmente las expectativas fueron muy altas y a diciembre, a la fecha que estamos, un tercio de la población laboral de construcción que estaba suspendida a marzo
a esta fecha ha sido reactivado. Te estoy hablando si fueron 32.000 trabajadores de la construcción suspendidos, unos 10.000 o 12.000 han sido reintegrados a sus labores. Con el último decreto emitido el pasado 15 de diciembre, teníamos una expectativa de integrar un 20% adicional durante el mes de enero del 2021, ya la otra semana, pero súbitamente todo se detiene. Muchas empresas agremiadas ya habían mandado sus notificaciones de reactivación de esos trabajadores, mantienen otros suspendidos, pero ahora hay que volverlos a suspender ante el decreto pues 231 y la medida sanitaria dictada el domingo pasado por las autoridades de salud. Todo esto realmente lleva un revés en la industria, que estábamos cada vez más tratando de hacer más obra. En cuanto a obras del Estado, nosotros también hemos insistido a nuestros agremiados que todas las obras del Estado tenían que continuar para ir con esa marcha de cumplir con las obras del gobierno y generar empleo, aún cuando el Estado no ha pagado la totalidad de las cuentas adeudadas a los contratistas. Pero se han hecho arreglos bancarios. Nosotros hemos tenido sendas reuniones con la banca para poder seguir financiando estas obras. Pero una vez más, todo se detiene y tenemos marcha atrás, que entonces la banca también se estremece ante toda esta situación, porque todo tiene un tiempo de cumplimiento para los repagos de las cuentas. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días, tomando en cuenta la decisión del MINSA, el decreto que ya fue publicado? Sin embargo, pareciera que la posición de todos los gremios que conforman CONEP, por ejemplo, están en esta línea de que no pueden sostener esta situación de que sea una cuarentena total durante los próximos días. Bueno, definitivamente nosotros pedíamos que fuese, como dijo usted la palabra, coherente, porque tenemos una cuarentena que vemos restringida a las provincias de Panamá y Panamá Oeste. El resto del país está trabajando, pero no se toma en consideración que hay empresas, por lo menos en el sector nuestro, que trabajan en las otras provincias del país, pero tienen su sede, su base en Ciudad de Panamá o en Panamá Oeste. Entonces, esa logística es complicada. Tenemos que acatar las medidas, pero lo que estamos pidiendo ahora es: vamos a planificar cómo vamos a llevar esta cuarentena y si va a tener los resultados esperados para que el 14 de enero podamos reabrir y no volver a cerrar. Estamos la capacidad hospitalaria, que nos den cifras. Nosotros estamos pidiendo cifras, estamos pidiendo trazabilidad de los casos de contagio. El decreto 1036, cuando abrimos en septiembre, también establecía que el Ministerio de Salud iba a dar un seguimiento también a nuestros trabajadores, porque a nosotros nos obligaron a que teníamos que hacer pruebas pre-ingreso a nuestros colaboradores para evitar contagio, porque hay lugares, puestos de trabajo que son masivos. Los sitios de obra nosotros son de 200 y 300 personas. E hicimos ese muestreo y el MINSA, las autoridades de salud, quedaron en que iban a hacer un control aleatorio cada 14 días. No se ha podido hacer. Muchas empresas han puesto puestos médicos en las obras para poder nosotros mismos hacer ese conteo y ese control aleatorio en los meses subsiguientes, como un buen resultado de que las cifras de contagio en nuestro sector sobre el personal realmente reactivado son bajas. Ingeniero, y desde ese entonces... Tómese en cuenta que nosotros seguimos trabajando en carreteras y edificios en espacios abiertos donde podemos cumplir con las medidas de distanciamiento perfectamente. Pero también hay que pensar en toda la industria conexa, todas las actividades conexas, proveedores. No es fácil decirle a una industria cementera: ahora apaguen sus hornos y nos vamos 14 días. Desde ese entonces, la reactivación económica entonces no ha dado resultado y ahora surge esto. ¿Qué va a pasar con todos estos trabajadores que también están pidiendo que, a pesar de esta cuarentena que decreta el MINSA, les sea pagado esos días? Bueno, realmente las normas es que, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Tenemos que, según el decreto 231 emitido anoche, las empresas tenemos que hacer una solicitud de suspensión de esos trabajadores en los próximos días, del 4 al 14, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. El resto del país seguirá laborando aquellas empresas que están ubicadas en esas otras provincias.
definitivamente, al estar suspendidos, si no hay jornada, no hay salario, y es una medida incómoda para ellos que realmente necesitan su ingreso y dependen de la industria. A su vez, a las empresas nos afecta porque las obras no avanzan, los intereses siguen corriendo. Esta es una industria que trabaja de manera apalancada y necesitamos avanzar ahora para poder pagar el financiamiento que la banca hace, el financiamiento interino de construcción que la banca otorga. Esto todo se va complicando. Entonces, usted me pregunta que los trabajadores reclaman paga, pues realmente tenemos una medida dictada por el gobierno, tenemos que suspender los contratos y no van a estar cobrando salario durante esos días. Sabemos que el sector de la construcción, como otros sectores, han tenido pérdidas. Hasta la fecha, ¿a cuánto ascienden esas pérdidas a raíz de todo esto de la pandemia de la COVID-19? Bueno, para darle un aproximado, si esta es una industria que aportaba en momentos regulares un 17% al Producto Interno Bruto del país, y tenemos en este año 2020 seis meses prácticamente que son los que hemos podido laborar, en línea recta el aporte es la mitad o menos. Las pérdidas son multimillonarias porque no hemos podido trabajar, no hemos podido entregar obras y el aporte al país bajísimo. Toda la generación de empleo, todo lo que nosotros hacemos también se traduce en impuestos para el fisco, aportes a la Caja de Seguro Social. Los aportes a la Caja de Seguro Social de los salarios que pagamos en la industria están en el suelo desde marzo. Entonces, naturalmente, la Caja de Seguro Social sufre, el fisco sufre, todo es una cadena. Por eso que nosotros hablamos de industria de la construcción, porque realmente hay una cantidad de actividades ligadas que manejan involucradas en la economía del país, producto de la construcción. Pero sí estamos hablando de pérdidas millonarias cuando nosotros hablamos, por ejemplo, si le hablo de una industria que tiene 12 mil millones de dólares al año, 1.000 millones mensuales que en tiempos regulares, realmente al no trabajar en 6 meses, linealmente vamos sacando los números que son altísimos. Pérdidas cuantiosas. Ingeniero Jorge Luis Lara, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, hablando acerca de esta situación que se da en medio de la pandemia, no solo con este sector de la construcción, sino también todas las empresas privadas y principalmente las agremiadas al CONEP. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros en el Noticiero Mediodía. Buenas tardes a todos.